Tengo 5 años aproximadamente trabajando dentro de Sahaja Yoga, bueno, que conocen Sahaja Yoga. Yo soy maestra de profesión y trabajaba en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Por medio de este trabajo es que yo entro aquí al centro de readaptación a hacer aplicaciones y surge la inquietud de poder traer aquí esta experiencia maravillosa de Sahaja Yoga. Hablamos con el personal que teníamos que hablar, llegamos a la dirección y nos autoriza la asistencia para poder trabajar. Empezamos con un grupo de 20 gentes, de las cuales bueno, han permanecido alrededor de unas 5, y de esto ha habido grandes milagros. Tengo 49 años y para mí Sahaja Yoga ha sido una cosa tan extraordinaria que en realidad fue lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, porque he encontrado la verdad de la que yo siempre buscaba. Yo era de las personas que pues era una persona drogadicta, me gustaba mucho la marihuana, el cigarro, y al llegar a Sahaja Yoga, en el momento en que me dieron mi realización, pues ya no sentí la necesidad ni de drogarme, ni de sentir necesidad de fumar tan siquiera. Y con respecto a los amigos, ellos mismos me lo han dicho, que qué es lo que me pasa, qué es lo que sucede, porque en mí ya se ha visto un gran cambio. Le empiezo a encontrar un sentido más a mi existencia. El por qué estoy aquí, el para qué estoy aquí en el mundo, el por qué llevé ese tipo de vida que llevé. Y ahora estoy experimentando un cambio, una renovación a mi entendimiento de lo que es la vida, lo que es mi persona, pero ahora desde adentro, desde mi interior. Aquí he encontrado el verdadero significado de mi existencia y una ayuda muy grande para olvidar todo lo que yo fui, ¿no? Mi delito es daños a la salud. Creo que difícilmente con el sistema yo hubiese cambiado de pensar, ¿no? De envenenar a la gente, ahora a ayudarla. Para mi persona, Sahaja Yoga ha llenado ese hueco en el cual ahora yo puedo hacer mi trabajo de ayudar a la gente y no de destruirla. Definitivamente es una actividad que nos está favoreciendo en cuanto a coadyuvar con las áreas técnicas para el tratamiento readaptatorio, toda vez que pues se les brinda un espacio a los internos en el cual se logran identificar consigo mismo, y hemos visto los resultados. También percibimos el resultado en cuanto a que se ha disminuido el consumo de sustancias tóxicas. La mayoría de los internos que participan pues tenían problemas de adicción a las sustancias tóxicas, y pues algunos han dejado de consumirlas. Entonces definitivamente pues son alternativas que hemos buscado para lograr una mayor readaptación social de los internos que se encuentran purgando sus penas. Yo he sido una persona desde niño muy inquieto. Desde el kinder me salía de la escuela, primero de primaria, tercero, sexto, secundaria, y pues fui una lata para mi familia. Llegué a trabajar en el comercio y también fui una lata. Trabajé en el autobús y aprendí a manejar, estrellé un autobús, me corrieron del trabajo. Llegué a trabajar en una vulcanizadora con un primo, conocí muchos amigos, empecé a robar. De ahí, pues cuando robé, ocurrieron pues
pues algo que ahora estoy pagando. Se cometieron unos homicidios en el cual estuve involucrado y fue lo que me trajo aquí a la cárcel. A la fecha pues sigo adentro de Sahaja Yoga. Pues es algo importante para mí porque me ha ayudado a despertar un poco, porque el encierro, 12 años encerrado en la cárcel es algo pesado que a diario vive uno lo mismo y entonces debe de salir uno de la misma rutina. Entonces mi energía empezó a ascender. Ahora mi motivación es mayor. Desde las 7 de la mañana, que es la primera lista, ya estoy despierto, pasan lista y me salgo a jugar. Juego frontón, fútbol, básquetbol, trabajo, artesanías, cuadros, bolsas, pulseras, barcos vikingos, galeones, de todo hago. Mi familia me visita, mi papá cada 8 días. Y la primera ocasión que llegué con ellos, pues me dieron mi realización, que ha sido que una de las cosas pues increíbles, ¿no?, que me han pasado, porque realmente en la realización se sienten sensaciones que yo nunca había experimentado, ¿no? Realmente no había experimentado una sensación así de paz y de placer. Sahaja Yoga se ha significado mucho en mi vida, ¿no?, porque ha hecho que realmente mi vida sea un poco más equilibrada, sea más en paz. Aquí en el lugar que nos encontramos muchas veces es bien difícil encontrar una paz, porque siempre vivimos con un temor, siempre vivimos en el mañana o pensamos en el futuro de la familia que está allá afuera, que dejamos. Entonces es muy difícil que nosotros nos podamos concentrar en el hoy y encontrar esa paz. Siempre estamos esperando que suceda algo aquí, porque realmente así es la vida en una cárcel, es muy agresiva, pero me ha tocado encontrar esta paz gracias a Sahaja Yoga. Pues para mí esto de las Sahaja Yogis, siento que me hace estar más tranquilo conmigo mismo, tanto espiritualmente como a conciencia, porque pues, la mayoría de nosotros venimos con pequeños detalles, problemas familiares, personales o X cosa en este penal, ¿verdad? Y lo que hace para mí esta bonita disciplina, que me hace estar tranquilo, me hace concientizar mejor las cosas, me hace estar mejor, olvidando mi pasado, todo ese malestar que uno trae de allá afuera aquí adentro. Sí ha sido muy benéfico para los internos, y sí ha sido muy positivo el que tengan la oportunidad de, a través de esta actividad, a través de esta disciplina, de ir lidiando con todo ese mal comportamiento que en algún momento los caracterizó. Les están dando alternativas de solución y también están canalizando todo lo negativo, toda la negatividad con la que venían ellos trabajando, para poder encaminar actividades en masa hasta con sus propios compañeros. O sea, esta actividad les ha permitido apoyar a otros internos que también llegan con situaciones o con problemáticas bastante delicadas, de todo tipo, porque pues, por ejemplo aquí hay internos, desde internos que roban, no sé, carteras, hasta internos que se dedican al secuestro, que se dedican a traficar con droga. Entonces eso les ha permitido el que se vaya ampliando el campo de acción, no nada más con las personas que imparten esta disciplina, sino que ellos sean portavoces y que ellos sean conductores de todo el conocimiento, toda la experiencia que les están transmitiendo, y eso es muy bueno. Pues la verdad mi vida era un desastre, ¿no? La verdad era un desastre. Yo me enviciaba, me drogaba, tomaba, y ahorita ya pues, igual con las sesiones pues me siento bien, ya no me llama tanto la atención, pues ahora sí que esas cosas, ¿no? Ya prefiero, me gusta ahora, ya con estos cambios, pues me gusta ya más hacer deporte, me gusta más convivir con la gente, y sí ha cambiado. Viniendo aquí pues encuentro un gozo de en verdad y una tranquilidad para
continuar lo que es mi vida, porque pues mi vida ha sido un destrozo, yo creo, y fracaso, y por eso me encuentro yo aquí. Y en ese sentido tranquilo aquí. Pues mi vida, yo no encontraba paz, oiga. Pues empezaba a renegar con mi familia, con mi esposa, con mis hermanos, con mis padres, con los compañeros. Y ahorita he encontrado la paz. Y parece que me ha cambiado. He agarrado más valor para mi vida, para no dañar a la sociedad, a mis compañeros inclusive, y respetarlos. Pues mi experiencia ahorita, la que acabo de sentir, fue que broté mi energía, sentí como salía de mi cuerpo y en las manos, sentí como me jalaba como un imán. Y a la hora que puse mi mano aquí alrededor de mi cuello, también sentí la misma energía, como que me jalaba, igual que en la nuca, y me sentí relajado, me dieron las ganas de llorar. Es algo que tenía mucho tiempo que no sentía. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, ¿sí? Porque bueno, no conocemos a fondo sus historias, pero sí sabemos que hay alguna situación precisa por la que están aquí. Nos ha sensibilizado más como personas, nos ha sensibilizado más, en mi caso personal, como mujer. Reiterar nuevamente que es simple y sencillamente el trabajo de Sri Mataji, es el amor de Sri Mataji, el hecho de haber logrado estar impartiendo Sahaja Yoga en el centro, de llevar ya un poco más de 2 años trabajando en esto, y sobre todo que se pueda hacer este tipo de trabajo, ¿no? Que son elementos que pues ni soñar que pudieran entrar a un cerezo en las condiciones en que nosotros estamos trabajando. Gracias.